¿Cómo podré estar triste? ¿Cómo entre sombras ir? ¿Cómo sentirme solo y en el dolor vivir? Si Cristo es mi consuelo, mi amigo siempre fiel, si aún las aves tienen seguro asilo en él, si aún las aves tienen seguro asilo en él. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí, si él cuida de las aves, cuidará también de mí. Nunca te desalientes, oigo al Señor decir, y en su palabra fiado hago el dolor huir. A Cristo paso a paso yo sigo sin cesar, y todas sus bondades me da sin limitar, y todas sus bondades me da sin limitar. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí, si él cuida de las aves, cuidará también de mí. Siempre que soy tentado o que en la prueba estoy, más cerca del camino y protegido voy. Si en mí la fe desmaya y caigo en la ansiedad, tan solo él me levanta, me da seguridad. Tan solo él me levanta, me da seguridad. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí, si él cuida de las aves, cuidará también de mí. Si él cuida de las aves, cuidará también de mí. Radio Montebrón. Estás escuchando Radio Montebrón, la primera estación bautista fundamental en la web. Gracias por tu preferencia. Radio Montebrón. Haznos saber tus comentarios y sugerencias a nuestro correo electrónico radiomh@hotmail.com. Exaltando al Creador, edificando al creyente, con buena música. Radio Montebrón.
Cuántas veces en el mar de la vida al navegar, densas nubes y huracanes nuestra dicha quitarán, pero allá con mi Jesús, cuando brille en plena luz, lo comprenderemos todo, gloria a Dios. En nación, patria de solaz, gozaremos de perfecta paz, veremos cara a cara al Salvador y lo entenderemos todo más allá. Esta vida temporal no por siempre de gozar, alimento, casa y todo puedo aquí necesitar. Hoy vivimos por la fe y confiamos siempre en Él, mas lo entenderemos todo más allá. En nación, patria de solaz, gozaremos de perfecta paz, veremos cara a cara al Salvador y lo entenderemos todo más allá. Imprevista tentación nos prepara Satanás, cuántas veces ya estamos casi a punto de caer. No sabemos por qué Dios esto lo permitirá, mas lo entenderemos todo más allá. En nación, patria de solaz, gozaremos de perfecta paz, veremos cara a cara al Salvador y lo entenderemos todo más allá. En nación, patria de solaz, gozaremos de perfecta paz, veremos cara a cara al Salvador y lo entenderemos todo más allá. Radio Montebro. Buenos días, queridos hermanos, bienvenidos en esta preciosa mañana a su programa Edificados en Cristo. Pues ya estamos aquí nuevamente en nuestra segunda transmisión en vivo, ya de manera oficial, ya en este programa Edificados en Cristo, y muy contento de estar esta mañana aquí transmitiendo para ustedes, de esta mañana estar aquí compartiendo con ustedes en más de la palabra de Dios. Bueno, pues un saludo muy especial a todos los hermanos que ya se están conectando aquí por Spreaker y también por Facebook. Esta mañana sí estamos en el Facebook, así es de que vamos a poder mandar saludos también a todos los hermanos que nos estén siguiendo. Ya hay algunos, vamos a leer algunos saluditos en esta mañana. La primerita que se conectó fue la hermana Betty Ramírez, que manda saludos a todos los que están escuchando y dice muy buenos días, y haciendo ahí acto de presencia la hermana Betty Ramírez, que por cierto, hermana, ayer me quedé esperando sus apuntes de la semana pasada y no los recibimos, pero esperamos que todo esté bien y que puedan estar al pendiente, hermanos, porque la lección de hoy vamos a ver algunos otros principios de interpretación bíblica. También la hermana Anabel Rodríguez saluda, buenos días. Ella se reportó aquí en Spreaker, pero también al mismo tiempo se reportó, hermanos, por el Facebook. La hermana Janet Pineda, buenos días, hermana, buenos días también. Sí, muy temprano, dice la hermana Anabel Rodríguez. Pero bueno, hermanos, pues estamos aquí esta mañana empezando. Recuerde y pues téngalo presente que vamos a estar, hermanos, empezando a las 9 de la mañana este programa Edificados en Cristo. El pastor Omar viene después de nosotros y va a estar entrando aproximadamente a las 10:30 el pastor Omar Rodríguez por la mañana. Ahorita estamos tomando un poquito ahí su espacio para que se vayan acostumbrando ustedes, hermanos, a buscar el horario, y ya en unas o 2 semanas más estaremos ya en nuestro propio canal, en nuestra propia carpeta que se llame Edificados en Cristo. Ya no va a poder entrar a través de aquí de esta carpeta de por la mañana con el pastor Omar, va a tener que entrar, hermanos, directamente en el programa Edificados en Cristo. Ahí va a estar. Entonces, hermanos, pues vamos a estar esta mañana
mandando saludos también ahí en el Facebook a la hermana Graciela Hernández Martínez. Buenos días, Pastor Noé, Dios le bendiga. Y bueno, pues es una bendición bien grande poder tener su presencia, poder usted aquí, hermanos, al pendiente, y pues de sus saludos, de sus comentarios, pues para nosotros es una bendición muy grande. Hermano Juan y Virginia Obando Sandoval, buenos días, Dios les bendiga, pastor y hermanos, ya por aquí en sintonía. Ahora sí nos avisaron en el Facebook, ya estamos ahí también conectados. Y la hermana Marlene Reyes, un saludo muy especial a toda la familia Reyes que nos escuchan. Una bendición, la hermana Marlene, Dios le bendiga, gracias por estar sintonizando. Y bueno, pues también tenemos ahí al hermano Guillermo Hernández ya reportándose. Buenos días, saludos Pastor Noé, bendiciones, saludos ciberescuchas, feliz jueves. ¿Y cómo no iba a ser un feliz jueves? Empezando de la mejor manera, hermanos, escuchando buena música y buena enseñanza espiritual. También la familia Márquez, perdóneme, la familia Márquez Juárez dice buenos días, puede poner mayor honor con la rondalla Ebenezer. Sí, hermanos, vamos a estar tratando de poner las complacencias. La hermana Anabel Rodríguez nos está pidiendo cuán grande amor con el Pastor Omar. Vamos a poner 1 o 2 cantos nada más esta mañana porque queremos enfocarnos a la enseñanza. Dice el hermano Jesús Hernández, muy buenos días, pastor, ya listos para escuchar lo que Dios tiene para nosotros en esta mañana. Gracias, saludos, Dios les bendiga. Pues saludos a todos ustedes, hermanos, que están escuchando en esta mañana. Qué bendición poder despertar o poder iniciar el día, hermanos, aprendiendo un poco más de la palabra de Dios. Yo sé que la enseñanza que vamos a tener en esta mañana pues es un poquito más pesada o más complicada de lo normal, hermanos, porque no vamos a aprender solamente un principio bíblico o una lección bíblica. Lo que vamos a aprender es una clase de hermenéutica. Y vamos a empezar con algunas preguntas de la lección de la semana pasada. Y aquí es donde se va a poner interesante el programa en la medida de lo que veamos cuánto recordamos de la lección de la semana pasada. Bueno, primera pregunta, y ahí van para que usted pueda contestar. Bueno, la primera pregunta, hermanos, ¿qué significa la palabra hermenéutica? ¿Qué significa la palabra hermenéutica? Un saludo ahí al hermano Eligio Robles, que nos está sintonizando en esta mañana. Pero la primera pregunta, hermanos, ¿qué significa la palabra hermenéutica? Y bueno, pues ahí va a ir implícita un poco la respuesta. Otra pregunta, vamos a ver quién contesta de la lección de la semana pasada. ¿Qué significa la palabra interpretar? Hermenéutica y luego interpretar. Hay 2 palabritas que vimos exactamente, hermana Graciela Hernández ya contestando, significa interpretación. Muy bien. Hermenéutica es el arte de interpretar escritos de manera correcta. Pero ¿qué significa la palabra interpretar? Vimos 2 palabras que significa la palabra interpretar. Vamos a ver ahora qué significa esta palabra. Segunda pregunta o tercera pregunta. ¿Por qué, hermanos, por qué necesitamos los cristianos interpretar correctamente la Biblia? Vimos la semana pasada 4 razones por las cuales necesitamos interpretar correctamente la Biblia. Y esto no es un examen, es un repaso de la lección anterior. 4 razones por las cuales necesitamos interpretar correctamente la Biblia. Ahorita las vamos a mencionar, pero quisiera ver quién se acuerda de algo, al menos alguien que haya estado escuchando y haya guardado o escrito por ahí algo en sus apuntes. Ahora, si no se acuerda de todo, no se preocupe. Yo les ofrecí los apuntes de la clase hermenéutica y solamente una persona me los pidió, pero si usted quiere las lecciones, yo se las puedo hacer llegar sin ningún problema, completamente gratis. Lo único que tiene que hacer es mandarme un correo electrónico. Ahí voy a poner un ratito más la dirección para que me escriban y ahí le voy a mandar la lección de la semana pasada y si me lo pide también la de esta semana. Bueno,
Vimos algunos principios de iluminación, de interpretación. El primer principio ya lo dije, bueno, pero el que estuvo atento escucha y va a responder. ¿Cuál es el primer principio de interpretación bíblica que vimos la semana pasada? Vimos un principio de interpretación bíblica. Vamos a ver respuestas. La hermana Graciela Hernández, yo creo que está bien atenta con sus apuntes. Dice, para conocer el contexto bíblico y para que no haya falsas doctrinas. Sí, tiene razón, hermana. Una de las razones que debemos interpretar correctamente la Biblia es para no caer en falsa doctrina, para mantener la sana doctrina. Pero hay otras 3 razones que vimos la semana pasada. Vamos a ver si alguien más responde. Al menos vemos a alguien que sí está ahí en el mismo canal, o sea, que sí entró al programa correcto y no está perdido, no anda confundido. Hermana Graciela ya está participando. Bueno, hermano Juan y Virginia Obando Sandoval, mándenme un correo y yo le mando los apuntes. Estamos viendo los mensajes en tiempo real en el Facebook y en el Spreaker. Entonces, si usted pregunta algo, yo le voy a contestar la pregunta, hermanos, en la medida de lo posible, desde aquí, desde los chats de Spreaker o del Facebook. Entonces, esto es para que aprendamos. La hermana Graciela Hernández contesta otra pregunta. La pregunta, ¿qué significa interpretar? Dice la iluminación. Ok, ese es el principio de interpretación bíblica que aprendimos. Sí, el primer principio es el principio de la iluminación. La iluminación. ¿Qué significa la iluminación? Bueno, ahorita vamos a ver todas estas preguntas para que repasemos y sigamos con la siguiente lección. Entonces, hermanos, estén al pendiente. Yo sé que esta clase no es tan fácil de digerir como otras. Recuerden que la palabra de Dios dice que el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que tienen por el uso los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Y lo que estamos haciendo aquí es ejercitar nuestros sentidos en el discernimiento del bien y del mal. ¿Para qué? Para que podamos entender, para que podamos comprender la palabra de Dios. Bueno, voy a ir a un canto, hermanos, que me pidió ahí la hermana Anabel Rodríguez. Nos pide el canto, hermanos, de Tan Grande Amor del pastor Omar Rodríguez. Yo creo que es su cantante favorito porque es también su hermano. Y bueno, pues qué bendición. Vamos a poner esa complacencia y ahorita vamos a regresar ya para la enseñanza porque quiero aprovechar el tiempo. Luego andamos a las carreritas, entonces vamos a empezar ya con la enseñanza. Yo sé, hermanos, que necesita más atención, pero si usted quiere aprender algo, lo va a aprender en esta mañana. Yo le aseguro, le garantizo que va a poder aprender sobre principios de interpretación bíblica. Vamos a escuchar Tan Grande Amor con el pastor Omar Rodríguez y regresamos ya para la enseñanza. Está escuchando Radio Montebrón. Dios les bendiga, hermanos. Tu sangre se derramó.
Bien, ya estamos de regreso y tenemos otra pregunta que han contestado la hermana Rosy Cázares, que dice: interpretación es entender y explicar. Muy bien, excelente, hermana, pues ahí está la ovación para usted y para todos los hermanos que contestaron correctamente las preguntas en esta mañana. Entonces, hermanos, esto no es una predicación, lo que vamos a hacer hoy no es predicación, es una enseñanza, es una lección. El propósito del programa Edificados en Cristo es enseñar. A mí me gusta predicar, a mí me encanta predicar, y en la predicación pues te encarrilas y sueltas todo ahora sí que toda la munición, ¿verdad?, que Dios puso en tu corazón. Pero en la enseñanza yo quisiera que este programa fuera de manera más interactiva, que ustedes estuvieran participando y que ustedes estuvieran comentando, lo cual es válido, aportando, pero también preguntando. Tal vez usted sabe algo que nosotros no y quisiéramos también aprenderlo o aportarlo como adicional información a la enseñanza que estamos dando, o preguntas. Podemos interrumpir la lección a través del chat y podemos hacer una pregunta. El hermano Eligio me pide ahí los apuntes. Claro que sí, hermano. Mi hermano va a pedir un favor, mi querido hermano Eligio. Mande un correo. Ahorita voy a poner aquí en el chat, en los dos, en el chat de Spreaker y en el chat de Facebook, voy a poner mi correo electrónico. Es cesarnoema@gmail.com, y ahí les voy a pedir nada más. Lo que pasa es que si me lo pone aquí se me va a olvidar, y bueno, sí me da pena decirlo, pero luego de repente ahorita tengo varios pendientes después del programa y se nos olvida, y de repente nos vamos y ya se nos pasó enviarle las lecciones, como alguien me los pidió la semana pasada y yo creo que se me olvidó, o a lo mejor sí se lo mandé, no me acuerdo. Pero si no se lo mandé y me las pidió, vuélvame a enviar un correo. Yo al recibir el correo, nomás le pongo contestar y le añado la lección y se la mando. Es muy fácil para mí hacerlo de esa manera. Entonces mándeme un correo, ahí está mi dirección de correo electrónico en el chat de Facebook y en el chat de Spreaker. Entonces ahí escriban el correo, mándenmelo, diga quiero la lección 1 o la lección 2 de hermenéutica. Van a ser 10 lecciones, hermano. Este curso es para dos semestres de Instituto Bíblico, para un año, pero lo reducimos a lo más básico para que sean principios que no nos aburran tanto, pero que sí nos ayuden en nuestra interpretación bíblica. Entonces, bueno, ahí la hermana, varias hermanas están contestando. La hermana
a Graciela Hernández, ya lo mencionamos, para que no haya falsas doctrinas, para conocer contexto bíblico. Bueno, el contexto, hermana, es otro principio que vamos a ver hoy, el contexto. Usted ha escuchado mucho esa palabra, el contexto, fuera de contexto, en el contexto. Bueno, usted va a aprender aquí en esta clase qué es eso del contexto, con qué se come, con qué, cómo conocer, cómo aprender a sacar el contexto, las referencias y ese tipo de cosas. Es ayudarnos a estudiar y a interpretar correctamente la Biblia. Bueno, siga escribiendo preguntas, comentarios en el chat y vamos a entrar a la lección de esta mañana. Bueno, nomás repasando la lección de la semana pasada, dijimos que el objetivo de la hermenéutica es interpretar correctamente los escritos. Hermenéutica significa interpretar escritos. La palabra interpretar, ya lo mencionó aquí la hermana, significa dos cosas: entender y explicar. Entonces dijimos también que hay razones por las cuales Dios quiere que nosotros interpretemos correctamente la Biblia. Número uno, porque Dios se agrada cuando sus hijos interpretan correctamente la Biblia. Número dos, para crecer espiritualmente. Mire, hermano, hay diferencia entre comer leche y comerse unos huevitos estrellados ahí con jamón. Si tengo mucha hambre, entonces discúlpeme el antojo, pero comer un desayuno completo, bien nutritivo, hermano. El bebé no está listo para comer alimento sólido, pero en la medida que va creciendo va a necesitar cada vez más alimento. ¿Por qué un bebé necesita solamente leche? Porque no hace nada, nada más se la pasa llorando, se la pasa comiendo y se la pasa durmiendo. Un bebé recién nacido aproximadamente duerme entre 16 y 20 horas al día. Entonces pues no necesita energías para nada, está nada más acostado, llorando y recibiendo. Pero en la medida que el bebé va ejercitando y aprendiendo a hacer más movimientos, se aprende a sentar, aprende a hablar, aprende a gatear, el bebé va necesitando de manera, pues ahora sí que urgente y de manera necesaria, disculpe la redundancia, pero necesita más alimento sólido. ¿Por qué? Porque necesita más energía, porque está haciendo más cosas. El bebé empieza a gatear, empieza a sentarse solito y empieza a necesitar de papilla. Esa es como un alimento no sólido, pero un poquito más consistente. Y en la medida que el bebé empieza a crecer más, le empiezan a salir los dientes y empieza a quererse parar y querer caminar, pues ya necesita alimento sólido. Así es lo mismo espiritualmente. Pablo le decía a la iglesia de Corinto que no les pudo dar vianda, os di a beber leche y no vianda, porque aún no eras capaces, ni sois capaces todavía, pues habiendo entre vosotros celos, iras, contiendas, dice ahí la palabra de Dios, no sois carnales y andáis como hombres. Entonces Pablo le dice a la iglesia de Corinto que una evidencia de que ellos todavía no pueden recibir alimento sólido es que todavía no estaban haciendo nada. Todavía no estaban haciendo nada. Ellos prácticamente se la pasaban, hermanos, pues nada más criticando, nada más peleando, nada más, hermanos, se la pasaban ellos pues haciendo cosas que les afectaban espiritualmente a ellos y a la iglesia. Entonces, bueno, pues ese era un asunto, hermanos, por el cual Pablo les decía que no podía darles alimento sólido. Luego en Hebreos, por eso mismo también creemos que Pablo pudo haber sido el escritor del libro de Hebreos, porque menciona las mismas referencias que a Corintios. Les dice que el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Entonces, interpretar correctamente la Biblia nos ayuda a digerir un poquito más el alimento espiritual, sacarle más provecho y poder crecer espiritualmente. Eso nos ayuda. Pero también necesitamos interpretar correctamente la Biblia para ayudar a otros a ser salvos y a crecer espiritualmente. Y número 4, como ya lo mencionaron, también necesitamos interpretar correctamente la Biblia para mantener la doctrina sana, para evitar falsa doctrina. Les platicaba yo de pastores que interpretan a conveniencia la palabra de Dios de una manera equivocada
Y entonces, hermanos, cuando la gente se confunde y se genera la falsa doctrina. El primer principio que vimos fue el principio de la iluminación. Hablamos de 3 factores de la iluminación bíblica o del principio de hablamos de 3 principios diferentes. Número 1, la revelación, cómo Dios revela su palabra al ser humano. O sea, no conoceríamos nada de Dios si no fuera a través de la Biblia, porque Dios nos la reveló a través del Espíritu Santo. El principio número 2 es el principio, hermanos, de la inspiración, cómo Dios les dio a los escritores exactamente la palabra que ellos debían aprender. Pastor Omar, un saludo, nos está sintonizando en esta mañana. Dígame si ya se corrigió, pastor, el asunto que me dice. Estamos tratando de trabajar en ello, gracias. Y bueno, hermanos, la inspiración es como Dios les dio las palabras exactas a los escritores para que escribieran la Biblia de manera verbal y plenaria. Quiere decir exactamente las palabras que deben escribir. Y la iluminación Dios nos la da a nosotros, es el entendimiento que Dios nos da para comprender la palabra de Dios. Bueno, esos son a grandes rasgos los apuntes de la semana pasada. Hoy vamos a ver otro principio bíblico, hermanos. Otro principio es el principio de la autointerpretación. Tome nota de esta palabra, son 2 palabras, autointerpretación y significado normal. Este es el principio. Grábelo, lo voy a repetir. Principio de autointerpretación y significado normal. Primero, el principio de la autointerpretación. ¿Qué nos enseña este principio? Este principio enseña, hermanos, que la Biblia es su propio intérprete. Recuerda que dijimos la semana pasada que ninguna profecía es de interpretación privada. No hay gente que está más capacitada para interpretar la Biblia que otra, o no hay interpretaciones privadas en la palabra de Dios. ¿Quién es la mejor persona para interpretar la Biblia? Bueno, pues la misma Biblia. La Biblia es su propio intérprete, autointerpretación. Debemos permitir, hermanos, que la Biblia se interprete a sí misma. Esto quiere decir, hermanos, que cuando estudiamos cualquier pasaje de las Escrituras, tenemos que leer otros versículos en la Biblia con relación al tema o al texto que estamos estudiando y dejar que otros pasajes nos expliquen lo que ahí se está hablando en la palabra de Dios. La Biblia es su propio intérprete. Entonces tenemos aquí algunos versículos que hablan de lo mismo y les llamamos nosotros pasajes paralelos. Pasajes paralelos. ¿Qué son pasajes paralelos? Son pasajes en la Biblia que hablan del mismo tema. Por ejemplo, si usted lee en Mateo 3:13 al 17, no tenemos mucho tiempo de leerlo, pero es un ejemplo que le estoy dando. En ese pasaje se habla del bautismo de Jesús. Bueno, por ejemplo, en alguna porción de la Biblia dice que Jesús bautizaba más gente que Juan el Bautista. Y si leemos otro pasaje que habla de lo mismo en Marcos 1:9 al 11, nos habla más información sobre el mismo evento. Entonces los 2 pasajes hablan de la misma historia y los 2 complementan información diferente porque fueron 2 escritores diferentes, vieron asuntos diferentes. Por ejemplo, uno de los escritores menciona que Jesús no bautizaba, que los que bautizaban eran sus discípulos. Entonces no hay una contradicción, son pasajes paralelos que nos enseñan, queridos hermanos, más información al respecto. Por ejemplo, en un pasaje encontramos que cuando Jesús fue a Gadara, hermanos, vemos ahí, hermanos, que la palabra de Dios enseña, en uno de los evangelios menciona que en Gadara había un endemoniado, y otro pasaje, hermanos, menciona que eran dos endemoniados. Entonces, ¿cuáles? Algunos que están en contra de la palabra de Dios dicen, ya ves, la Biblia se contradice. También lo mismo de los ciegos, de los ciegos de Jericó. Un evangelio menciona que era un ciego y otro menciona que eran 2. Entonces, ¿quién tiene la razón? Bueno, usar el principio de los pasajes paralelos
no es para contradecir la Biblia, sino para que la Biblia nos dé más información sobre el mismo evento. Entonces, probablemente, de hecho, eran dos en los dos casos, pero uno de los evangelistas se centró particularmente a la vida o al testimonio de uno de ellos. Entonces no hay contradicciones, solamente hay información complementaria en los pasajes que estamos leyendo. Entonces, cuando estudiamos un pasaje bíblico, debemos leer otros versículos acerca del mismo tema para dejar que la Biblia sea su propio intérprete. Hermanos, al no aplicar este principio, hay resultado de muchas falsas enseñanzas y predicaciones que están muy desviadas de lo que es la palabra de Dios. Por ejemplo, en alguna ocasión escuché un mensaje, un joven predicador, sobre la parábola del sembrador. Y el sembrador empezó a dar una interpretación de cada uno de los pasajes, hermano, de una manera bien diferente a lo que la misma Biblia enseña. Si leemos la parábola del sembrador, Jesús nos dice que el sembrador salió a sembrar, que parte de la semilla cayó junto al camino, vinieron las aves, se la robaron. Este joven está diciendo, bueno, ahí quiere decir, hermanos, que la gente roba, y empezó a predicar contra el robo. Y luego dice que parte cayó en pedregales, ¿verdad? Y creció, pero salido el sol porque no tenía raíz, se secó, y empezó a dar otra explicación bien diferente. Todo porque no leyó, hermanos, lo que es el pasaje subsecuente, donde la misma Biblia, el mismo Señor Jesucristo, da la interpretación del pasaje, la interpretación de la parábola. Entonces tenemos aquí, hermanos, que los pasajes paralelos son pasajes que hablan del mismo tema, y nos dan más información sobre un pasaje en particular. Entonces, hermanos, esto es el principio de la autointerpretación. Necesitamos buscar otros pasajes en la Biblia. Ahorita le voy a decir cómo podemos buscar otros pasajes en la Biblia que hablan del mismo tema, o referencias, o pasajes paralelos. El siguiente principio, hermanos, es el principio del significado normal. ¿Qué es el principio del significado normal? Bueno, este significa, hermanos, o declara que debemos tomar cada palabra en la Biblia en su significado normal, a menos que el contexto o la enseñanza general de las Escrituras indique que el significado es simbólico o es figurativo. Todo lo que la Biblia dice, eso es, a menos que la misma Biblia nos dice que es algo diferente. Por ejemplo, el significado normal de una palabra, ese es su significado normal y ordinario. Por ejemplo, un río quiere decir un río. No usted va a decir, bueno, yo también he escuchado quien predica, ¿verdad? Predican que cuando Ezequiel entró en el río, que el río significa la vida cristiana y que uno va entrando poco a poco. Bueno, está bien, es una aplicación, pero no puede usted decir que ese río en el que Ezequiel entró significa la vida cristiana. No puede ser. Un río es un río, quiere decir un río. Una montaña quiere decir una montaña. El cordero quiere decir un cordero, ¿verdad? A menos que la Biblia diga que se está refiriendo al Señor Jesucristo. Ese es el significado normal. Entonces, cuando nosotros perdemos este principio de interpretación del significado normal, hay mucha gente en la Biblia tomando significados muy diferentes de lo que la palabra de Dios está enseñando. ¿Por qué? Porque uno va a decir una cosa, otro va a decir otra cosa, y eso es confusión. El significado figurativo, o sea, el simbólico de una palabra, es cualquier otro significado que no es el significado normal u ordinario. Por ejemplo, en Juan 6:35, Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Yo soy el pan de vida. Una pregunta, aquí la palabra pan, ¿se refiere a un pan normal o se está hablando en un sentido figurativo? Bueno, que ahí vamos a entender. Si Jesús dice, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre. Entonces Jesús decía, el que come de este pan nunca tendrá hambre. Entonces, hermano, ¿qué debemos entender por la palabra pan? Que es un significado figurativo o simbólico. Porque Jesús es el pan de vida
que sacia nuestra hambre espiritual. Pero no quiere decir que Jesús es un pan, como por ejemplo dicen los católicos, que el pan o la hostia es Jesús, y ellos adoran la hostia porque lo toman de manera normal cuando es algo figurativo. Entonces hay que tener cuidado con el significado que le damos a las palabras. Hermanos, si están ahí todavía, repórtense, coméntenme si están entendiendo. Si quieren que repita algo, con mucho gusto lo hago, porque es información que hay que digerir, que hay que entender y hay que analizar. Entonces tenemos el principio del significado o principio de autointerpretación, y número 2, principio de significado normal. Hay dos cosas o dos herramientas que nos ayudan a saber en qué sentido se debe tomar una palabra. La primera herramienta es el contexto, y la otra, hermanos, es la enseñanza general de las Escrituras. Ahora sí vamos a explicar qué es el contexto. ¿Qué es el contexto? Bueno, el contexto, hermanos, se refiere a aquellos versículos, capítulos, a veces todo el libro entero, antes, y aquellos versículos o capítulos después del pasaje que estoy estudiando. Entonces, el contexto, hermanos, es muy importante, y ahorita vamos a hablar más del contexto, porque si yo no leo el contexto, hay varios tipos de contexto. Hay contexto bíblico, que es un pasaje, hay contexto histórico, hay contexto cultural, hay diferentes aspectos que estudiar cuando estamos leyendo un pasaje, pero el más importante es el contexto en la Biblia, los versículos que están antes y los versículos que están después. Número 2, debo de considerar la enseñanza general de la Biblia. Es decir, hermanos, que hay enseñanzas en la Biblia que se encuentran claramente presentadas en varios pasajes a través de la Biblia. Por ejemplo, vamos a suponer cuando hablamos acerca de María, la madre de Jesús, nosotros, hermanos, no decidimos que ella debe ser adorada o venerada. ¿Por qué? Porque la enseñanza general de las Escrituras nos enseña que solamente se debe adorar a Dios. Ahora la gente católica dice es que no la adoramos, nosotros la veneramos. Bueno, deben entender que eso son palabras sinónimas. Veneración es adoración o es un tipo de adoración. Honrar es un tipo de adoración. Entonces tenemos que entender, hermanos, que la enseñanza general de la Escritura nos dice que solamente a Dios debemos adorar, que solamente a Él le debemos orar, que hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, y es Jesucristo hombre. Entonces de esa manera, hermanos, entendemos, por la enseñanza general de la Biblia, entendemos que María no debe ser adorada ni obedecida, ni en ninguna manera tomada como una figura de autoridad bíblica, de ninguna manera. El contexto y la enseñanza general de las Escrituras son las dos cosas que nos indican si una palabra debe ser tomada en el significado normal o el significado figurativo o simbólico. Otra vez, el contexto y la enseñanza general de la Biblia. El principio del significado normal, hermanos, es importante para que evitemos el error, escuche esta palabra, de espiritualizar las Escrituras. Espiritualizar las Escrituras. Espiritualizar quiere decir, hermanos, cuando nosotros le damos un significado diferente a lo que la Biblia le está dando. Es decir, hermano, le damos un significado figurativo a una palabra que debe ser tomada en su significado normal, o al revés. Por ejemplo, hermanos, en alguna ocasión en un comentario bíblico alguien explicaba, ¿verdad?, en estas diferentes, por ejemplo, parábolas. En un comentario alguien hizo esta observación en la misma parábola del sembrador, este predicador que les mencionaba, que cuando decía 30 por 1 se refiere al matrimonio, 60 por 1 se refiere a personas viudas, 100 por 1 se refiere a virginidad. O sea, totalmente absurdo, un significado que no tiene nada que ver con lo que está enseñando la palabra de Dios. Necesitamos entender el significado normal y el significado o el contexto para que nosotros podamos entender y aplicar correctamente cada palabra de la palabra de Dios. Por ejemplo, hace algunos años, hermanos, en el 2012, usted recordará, hubo algunas personas que empezaron a interpretar
que en la Biblia decía que el mundo se iba a acabar en el 2012. Y la referencia bíblica que ellos tomaban era que Dios le había dicho a Noé que en 6 días el diluvio iba a empezar. De aquí a 6 días, le dijo Dios a Noé. Y ellos tomaron el significado de los días de una manera figurativa y dijeron, y tomaron otra porción de la Biblia donde dice que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Entonces dijeron, esos 6 días se refiere a 6000 años. Y de alguna manera estuvieron investigando, aunque no había calendarios en los tiempos de Noé, y es difícil precisar con exactitud, hermanos, las fechas en las que comenzó el diluvio y terminó, porque la referencia que se usaba era el nacimiento de Noé, el año 600 de la vida de Noé. Pero total que se inventaron una manera de calcular las fechas y dieron como resultado en mayo, el 21, si no me acuerdo mal, de mayo del 2012, que ese día se iba a acabar el mundo, que Jesús iba a venir. Y así como eso, hermanos, muchas personas que interpretan de manera equivocada la Biblia cometen graves errores doctrinales. ¿Por qué? Porque no saben, son ignorantes, no saben cómo interpretar correctamente la Biblia. Entonces estamos viendo 2 principios fundamentales. El principio de la autointerpretación. ¿Qué significa? Que la Biblia es su propio intérprete, ¿sí? La Biblia se interpreta sola. ¿Cómo? A través de los pasajes paralelos y a través del contexto. La misma Biblia nos explica qué significa cada cosa. Y número 2, el principio del significado normal. Quiere decir que yo debo entender las palabras que vienen en la Biblia como Dios las dice, a menos que la misma Biblia me diga que eso significa otra cosa. Creo que está claro el principio, pero si tienes dudas, con gusto lo explico de nuevo, hermanos. No llevamos prisa para cubrir un tema, una lección. Esto es algo progresivo, algo que quiero que quede bien asentado en nuestra mente. Bueno, vamos a ver el principio del contexto, otro principio de interpretación bíblica, el principio del contexto y el de los pasajes paralelos. Otra vez, vamos a explicar aquí sobre el contexto. El contexto, hermanos, nos enseña que cada texto debe ser interpretado a la luz de su contexto. Nunca se debe sacar un versículo de un contexto y darle un significado que no esté de acuerdo al contexto. En la hermenéutica decimos que un texto sin contexto es un pretexto. Fíjense, esa es una regla. Un texto sin contexto es un pretexto. Nunca, hermanos, se debe sacar un versículo del contexto y darle un significado que no va de acuerdo a lo que se está hablando en el contexto de ese pasaje. Debe recordar que el contexto se refiere a los versículos antes y a los versículos siguientes del texto que estamos estudiando. El contexto, hermanos, nos da información que hace más claro el significado del texto. Eso le llamamos nosotros luz, nos da más luz para entender lo que estamos nosotros leyendo. Para recibir más luz sobre la interpretación de un texto debemos consultar el contexto. Ojalá que lo entienda bien. Por ejemplo, hablando del bautismo de Jesús, algunos enseñaban que Jesús bautizaba más discípulos que Juan, ¿verdad? Y si leemos, por ejemplo, Juan 3:26, vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Pero, hermanos, en el contexto de este versículo, en el capítulo 4, versículo 1 y 2, que es un capítulo después, dice: cuando el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, dice versículo 2, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos, ahora aquí podemos entender más claramente el texto de Juan 3:26. ¿Por qué? En el contexto, versículos más adelante, nos enseña que el que bautizaba eran los discípulos, no era el mismo Señor Jesucristo. Entonces, cuando examinamos cualquier versículo, hermanos, es muy necesario considerar el contexto. De lo contrario, vamos a tener un riesgo de una mala interpretación de las Escrituras. El contexto, hermanos, es tan importante. Miren, es como si yo voy pasando por un lugar y hay dos personas que están platicando y están hablando de mí.
Pero en la plática yo nada más escucho a decir unas palabras. Ay, el pastor no es bien tremendo. Escucho esas palabras. El pastor no es bien tremendo. Bueno, cuando yo voy pasando y nada más escucho esas palabritas, yo puedo entender diferentes cosas de esa palabra tremendo. Yo me puedo amargar y decir, estos hermanos están hablando mal de mí. Están diciendo que soy bien tremendo porque tengo muchos errores, muchos defectos. ¿Por qué? Porque no me quieren, porque ya me empiezo a amargar, me empiezo a frustrar y renuncio a la iglesia y me voy del ministerio porque los hermanos dijeron que soy bien tremendo. Pero a lo mejor lo que ellos estaban diciendo era en otro sentido más positivo. A lo mejor estaban diciendo, no, su enseñanza estuvo tremenda, es bien tremendo para predicar. Pero si yo voy pasando y saco de contexto una frase, la puedo malentender. Lo mismo pasa en la Biblia, hermanos. Mucha gente lee un versículo y de ahí sacan mucha enseñanza. Por ejemplo, ese versículo dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Bueno, algunos dicen, ahí está, la Biblia dice que debemos ser fieles hasta la muerte para ser salvos. No es cierto, eso no tiene nada que ver con ese versículo. Ese versículo está en Apocalipsis y es un mensaje que se da a una de las 7 iglesias que estaban en Asia, y era un mensaje particular para una de las iglesias en Asia. No era un mensaje para mí, ni era un mensaje que tenía que ver con salvación. No debemos sacar los pasajes de contexto. Eso es bien peligroso, hermano. Mucha gente, hermano, escuche, gente enseña, por ejemplo, que la salvación se pierde. Y lo que están usando son pasajes sacados de contexto para enseñar que la salvación se pierde. Por ejemplo, en Hebreos, donde dice la Biblia, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Ahí está, la salvación se puede descuidar. Quiere decir que si la descuidamos, la vamos a perder y vamos a ir al infierno. Espérate, hermano, tienes que interpretar el contexto de ese versículo. Otro versículo dice, los que por la gracia, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Ahí está otro versículo que enseña. No, versículos sacados de contexto, puede ser un texto, sin contexto es un pretexto. Y la gente usa pretextos para enseñar que la salvación se pierde. Otros versículos, por ejemplo, que la fe sin obras está muerta. Y ahí dice, ya ves, la Biblia dice, no es nada más por la fe, también es por las obras. Para ser salvos necesitamos hacer obras. Bueno, está sacando de contexto el versículo, porque hay una explicación bien clara en el libro de Santiago de por qué menciona ese pasaje que la fe sin obras está muerta. Entonces, hermanos, y bueno, nomás para que lo entienda, el contexto es que en Romanos Dios está hablando de salvación para con Dios, y en Santiago está hablando de salvación para con los hombres. ¿Cómo Dios puede ver tu fe? Pues Dios no necesita obras. Por eso dice Romanos que al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como pérdida. Pero al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Para que Dios salve a una persona, Dios no necesita ver obras. Para Dios ver la fe de una persona, Dios no necesita ver obras, porque Dios conoce cada persona, Dios ve el corazón. Para ser salvo, Dios solamente necesita que una persona ponga su fe y su confianza en Él. Pero en Santiago, Dios le está hablando a cristianos sobre crecimiento y madurez espiritual, y les dice a los hermanos que la gente, hermano, no puede ver mi corazón, ni puede ver mi fe. La gente a mi alrededor, la única manera de poder ver mi fe y mi salvación es a través de las obras que yo hago. Entonces, entendiendo claramente el contexto, Romanos habla cómo ser salvo ante los ojos de Dios, y Santiago habla cómo evidenciar mi salvación delante de las demás personas. Es muy claro entenderlo, pero si aplico los principios de interpretación bíblica. Si no los aplico, hermano, entonces estoy sacando de contexto, y por eso, hermano, hay tanta falsa doctrina hoy en día, pura ignorancia de la gente que enseña y la gente que escucha y no sabe discernir entre el bien y el mal. A los que tienen por el uso los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Estas enseñanzas que usted está escuchando son aburridas, son pesadas, porque no estoy hablando algo que te va a hacer llorar, no estoy hablando algo que, ay Dios, me iluminaste y me hablaste. Estoy hablando de algo que, una herramienta que te va a ayudar a conocer mejor la palabra de Dios y a entender y crecer espiritualmente.
El contexto es muy importante para interpretar un pasaje. ¿Cómo estamos, hermanos? ¿Estamos bien? ¿Le sigo? ¿Le paro? Con demasiada información, vamos a seguir adelante. El principio de los pasajes paralelos. Los pasajes paralelos, hermanos, declara este principio que cualquier texto o pasaje de la Biblia debe ser interpretado a la luz de los pasajes paralelos. Los pasajes paralelos son aquellos que tratan el mismo tema o el mismo evento, ¿sí, hermano? La diferencia es que los pasajes mencionan cosas diferentes del mismo evento. Por eso es importante, por eso Dios nos dejó varias veces hablando sobre el mismo tema, un mismo evento en varias ocasiones diferentes para que podamos tener, hermanos, pasajes paralelos. Y estos pasajes nos dan más luz, más información acerca del texto que estamos leyendo. Muchos textos y pasajes de la Biblia tienen palabras y declaraciones que a veces son difíciles de entender. Entonces, por la misma razón debemos leer otros pasajes paralelos, quiere decir que hablan de lo mismo. ¿Para qué? Para poder tener más información o más luz sobre ese texto. Ahora, hay dos maneras, hermanos, que podemos hallar pasajes paralelos. Por ejemplo, usando la Biblia con referencias. Aquí es donde quiero explicarle bien eso. Si usted tiene una Biblia en su mano, ábrala y usted va a encontrar que la mayoría de las Biblias, si no es que todas, tienen de manera a veces limitada, pero tienen referencias. ¿Cuáles son las referencias en la Biblia? Usted ha leído un pasaje y de repente nota que hay una letrita pequeñita a un ladito del texto que está leyendo. ¿Se ha fijado? A veces tiene la A, la B, la C, la D y así sucesivamente. Bueno, esas letritas son referencias. Referencias quiere decir que nos van a guiar a otro pasaje en la Biblia que habla del mismo tema. Las referencias fueron puestas por hombres, pero como una herramienta para ayudarnos a encontrar otros lugares en la Biblia donde se habla sobre ese mismo tema. Esas referencias usted va a encontrar sea un numerito o una letra al lado del texto o de una frase. Entonces usted va a ir, a veces las referencias vienen en medio, trae una columna en medio donde vienen las mismas letritas con otros textos bíblicos. Y a veces las referencias vienen al pie de la página, es decir, a mero abajo. Y a mero abajo de la página, a lo mejor usted ni lo había notado, pero vienen las letritas pequeñitas que vienen al lado del texto, donde viene la letra A. Usted busca en el pie de página la letra A y le va a dar otros textos, hermanos, que hablan del mismo tema o del mismo evento en la Biblia. Las referencias, hermanos, pueden estar en el pie de página, pueden estar en medio, pueden estar al mismo lado del versículo. Cada versión de la Biblia, más bien cada edición o editorial maneja las referencias de maneras diferentes, pero espero que usted las identifique ahí en su Biblia. Si usted abre su Biblia, por ejemplo, yo tengo una Biblia donde las referencias vienen al lado del texto de la letra y al pie de página viene la misma letra con otros versículos. En la lección que tengo, hermanos, viene una foto de la Biblia donde señala dónde están ubicadas las referencias para que usted las pueda ubicar en su Biblia con mayor facilidad. Entonces las referencias son pasajes que hablan de lo mismo y, hermanos, me van a llevar a otros pasajes paralelos. Recuerde que esas referencias, hermanos, se dan en diferentes versiones de la Biblia y son escogidas por los editores, que son humanos y a veces se equivocan. La elección de esas referencias no es inspirada por Dios, fue puesta por editores de la Biblia. Ahora nos toca a nosotros el comparar con cuidado esos pasajes y determinar si las referencias son pasajes paralelos o no. A veces, hermanos, los números pequeñitos nos dirigen a referencias al pie de la página y las letras pequeñas nos dirigen a referencias a lo mejor en el centro de la página o al pie de la página, pero son las mismas. A veces también los numeritos tienen significados de palabras en hebreo o traducción de palabras o de nombres.
y vienen ahí traducidos exactamente junto con las referencias. No sé si me explico, pero las referencias, hermanos, son muy importantes saber usarlas para que podamos entender. Hay Biblias, hermanos, que tienen referencias más exhaustivas o más grandes o más largas, tienen más pasajes que hablan de lo mismo, y esas Biblias son útiles para poder leer pasajes paralelos. Otra herramienta que podemos usar para encontrar pasajes paralelos es las concordancias. Hermano, en ocasiones una Biblia que no tenga referencias, por lo general Biblias que se regalan, que son muy económicas y para ahorrar tinta y espacio no les ponen referencias, pero usted puede usar una concordancia para encontrar pasajes paralelos. ¿Qué es una concordancia? A lo mejor he escuchado la palabra. Una concordancia es un libro que se encuentra como un diccionario en orden alfabético y vienen todas las palabras o algunas palabras, depende si es una concordancia exhaustiva o una concordancia temática. Ahí le explico. Una concordancia exhaustiva quiere decir que vienen todas las palabras que existen en la Biblia, incluyendo prefijos, sufijos, incluyendo todas las palabras que vienen en la Biblia, están en esa concordancia. Pero, pues obviamente será una concordancia muy grande. La más conocida que usamos los predicadores es la concordancia que se llama Strong. Es una concordancia exhaustiva de la Biblia. Usted hable la concordancia Strong, y esa concordancia, hermanos, tiene desde la letra A por sí misma y tiene cada palabra, hermanos, que viene en la Biblia. Y vienen montones y montones de páginas. Es un libro grandísimo, mucho contenido, pero es una herramienta muy buena, porque usted encuentra, por ejemplo, la palabra amor. De hecho, le revelo un secreto. Cuando los pastores predicamos mensajes temáticos, quiere decir mensajes que hablan de un tema, pues vamos a la Biblia y buscamos la palabra del tema que queremos predicar. Bueno, eso es lo que yo hago. Abrimos la concordancia Strong y buscamos la palabra amor. Quiero hablar del amor. Bueno, hermanos, vienen cientos de referencias en la Biblia. Le puedo decir que vienen quizá hasta miles de referencias en la Biblia que hablan la palabra amor. Entonces vienen versículos, cada versículo en la Biblia donde viene la palabra amor, me aparece. Aquí tengo una concordancia Strong, voy a tratar de hacer una consulta, precisamente la palabra amor, para que usted vea de qué estoy hablando. Vamos a buscar en la concordancia Strong, que precisamente es de la palabra o de la versión Reina Valera 1960. Bueno, me va a encontrar, hermanos, que hay aproximadamente más de 200 versículos que usan la palabra amor. La primera vez, por ejemplo, que viene la palabra amor en la Biblia está en Génesis 18:24. Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad, destruirás también y no perdonarás el lugar por amor a los 50 justos que están dentro de él. Es la primera vez en la Biblia que viene la palabra amor. Y si buscamos la última vez que viene la palabra amor, está en Apocalipsis 2:19. Yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y paciencia, y que tus obras postreras son mejor más que las primeras. Entonces tenemos 217 versículos que hablan de la palabra amor. Pues yo tengo que sacar cada versículo y escoger aquellos versículos, hermanos, que me van a enseñar algo de lo que quiero predicar sobre el amor. Por ejemplo, si quiero enseñar, hermanos, sobre, digamos, prediqué un mensaje recientemente sobre el poder del amor. Entonces yo busco entre todos los versículos, hay un versículo que dice que el amor cubre multitud de pecados. Ahí está un versículo que habla del poder del amor. El amor cubre multitud de pecados. Bueno, busco otro, ¿verdad? Y hay otro versículo que dice: el amor cubrirá multitud de faltas. El amor cubrirá todas las faltas. Es diferente que el pecado, las faltas. Faltas son carencias o son defectos que una persona tiene. Entonces el amor me ayuda a compensar los defectos que tiene mi esposa o los defectos que tiene su esposo. Si usted ama a su esposo, usted no se va a fijar en sus defectos. Por eso es que vemos, hermanos, de repente gente, por ejemplo, hermanas o mujeres que son muy guapas, muy bonitas, y se casan con un hombre todo feo y todo sin chiste. ¿Por qué? Pues porque lo aman. La mujer tiene la capacidad de amar
y de cubrir todas las faltas. Por eso dicen que el amor es ciego. No es que sea ciego, sino que el amor cubre o compensa o equilibra la balanza entre los defectos y las virtudes de la persona. Eso es algo maravilloso. Entonces así, hermanos, sucesivamente en la concordancia encontramos todas las palabras en la Biblia. Por ejemplo, en esta exhaustiva, que es exhaustiva quiere decir todas las palabras, detalladamente. Entonces así yo voy buscando los versículos que son paralelos, porque hablan del amor, y de esa manera yo puedo encontrar todos los versículos que hablan del amor, del corazón. Esas son herramientas que los pastores usamos para predicar la palabra de Dios. Usted va a decir, oye, el pastor se sabe toda la Biblia. No, de ninguna manera. Lo único que hacemos es que tenemos herramientas que nos ayudan a buscar en la Biblia versículos que hablan sobre ese tema. Yo estoy predicando ahorita el domingo un mensaje sobre la bendición de dar. Entonces yo busqué en la Biblia la palabra dar, dando, dio, y encontré versículos, por ejemplo, que es más bienaventurado dar que recibir. No es que te lo sepas, es que los buscas y así encuentras luz sobre un versículo, sobre un pasaje, sobre un texto. Las concordancias, hermanos, son como un diccionario. Ahora le podría enseñar más sobre este Strong, por ejemplo, porque la Strong tiene otro apartado que es un diccionario griego, y luego tiene otro apartado, un diccionario hebreo que corresponde a las palabras del Antiguo Testamento, y luego otro diccionario griego que corresponde a las palabras del Nuevo Testamento. Entonces, hermanos, es una herramienta impresionante para poderle sacar todo el provecho a la palabra de Dios, porque no solo con la concordancia Strong puedo encontrar todas las palabras en la Biblia, todas las veces que se menciona, sino también puedo encontrar un numerito que me dirige. Si está en el Antiguo Testamento dice H y un numerito, y yo con esa referencia voy al diccionario hebreo y busco el significado de la palabra en hebreo, de la palabra amor. En español dice amor, pero en el contexto, en lo que es, hermano, el diccionario hebreo y griego, o particularmente en el griego, puedo encontrar las veces que se refiere a un amor agape, o las veces que se refiere a un amor fileos. Por ejemplo, un ejemplo muy interesante, cuando Jesús le pregunta a Pedro, Pedro, ¿me amas? ¿Se acuerdan que después de resucitado Jesús le preguntó a Pedro 3 veces si me amas? En el español encontramos la misma pregunta 3 veces, pero en el idioma griego, hermanos, cambian la palabra. La primera vez Jesús le dice a Pedro, Pedro, agapasme, un amor agape, y la respuesta de Pedro en el español dice, tú sabes que te amo, pero en el griego no es la misma palabra. En el griego Pedro responde, Señor, tú sabes que filose, te aprecio. No es lo mismo. Ahora, la traducción es buena, sí es buena, porque no hay diferenciación de palabras en español para la palabra amor, pero en el griego sí. Jesús le vuelve a preguntar, Pedro, agapasme, y Pedro le contesta, Señor, tú sabes que filose, te aprecio. Y la tercera vez Jesús le dice, entonces, Pedro, filose, me aprecias. Y Pedro le dice, Señor, tú sabes todas las cosas, tú sabes que filose, no te amo como debiera. Entonces ahí, hermano, entendemos un poco más la conversación entre Pedro y Jesús acerca de ese tema del amor, pero buscando herramientas, buscando concordancias, buscando luz a estas palabras. Ahora, no quiero, hermano, frustrarme con tanto información. Lo único que quiero decirles es que aprendamos a usar las referencias y las concordancias. Hay Biblias que tienen buenas concordancias. Usted se va fijado, termina Apocalipsis y después trae como un diccionario o como una concordancia. Muchas Biblias traen concordancia al final y vienen algunas palabras principales y algunas de las veces que viene en la Biblia esa palabra. Es una concordancia muy limitada, no podrían poner una concordancia exhaustiva en la Biblia porque traería a usted pues, a un libro impresionantemente grande. Por eso son herramientas aparte. Pero esto puede ayudarle, hermano, a tener un mejor estudio de la palabra de Dios. Bueno, hasta aquí vamos a llegar con la enseñanza de hoy porque creo que ya se me están durmiendo o se me están perdiendo con tanta información. Pero vimos nada más 2 principios: el principio de la autointerpretación y el principio del significado normal. Y para esto vimos dos herramientas: el contexto y, hermano, las referencias. Contexto, referencias, concordancias.
herramientas que usamos para encontrar los pasajes paralelos y para encontrar referencias son las concordancias, las referencias que nos dan más luz sobre un pasaje. Espero, hermano, que al menos algo usted haya comprendido y en algo le ayude este hermoso plan o esta hermosa enseñanza que nos ayuda a cómo entender mejor la Biblia. Les digo, no es una predicación, es una enseñanza, pero si en algo le pudo ser de bendición, pues háganos saber. Estamos a punto de terminar el programa. Voy a mandar un canto que nos pidió por ahí un hermano de la rondalla Ebenezer, la familia Márquez Juárez. Dice: buenos días, ¿puede poner Mayor Honor con la rondalla Ebenezer? Si podemos, gracias a Dios, lo voy a poner y después regresamos. Ponga comentarios porque ya vamos a despedir el programa. Ponga preguntas, sugerencias y hermanos, por favor, hágalo ahorita porque ya terminando el canto vamos a cerrar la transmisión, vamos a leer saludos, mensajes y terminamos con la enseñanza de hoy. Vamos a regresar escuchando este canto. Muchos tal vez dirán que mi vida he perdido yo por servirle a mi Señor. Tal vez un rango o posición social dejé, sí lo sé. Y al contemplar todo lo que dejé y de donde el Señor me rescató, y aunque mucho tal vez quedó atrás, puedo decir de corazón: no existe mayor honor que ser hijo de Dios, gozo incomparable hay. Al servir al Señor no me arrepentiré jamás. La vida eterna que Cristo me da es mejor que lo que el mundo puede dar. Y al contemplar todo lo que dejé y de donde el Señor me rescató, y aunque mucho tal vez quedó atrás, puedo decir de corazón: no existe mayor honor que ser hijo de Dios, gozo incomparable hay. Al servir al Señor no me arrepentiré jamás. La vida eterna que Cristo me da es mejor que lo que el mundo puede dar. No existe mayor honor que ser hijo de Dios, gozo incomparable hay.
al servir al Señor. No me arrepentiré jamás. La vida eterna que Cristo me da es mejor que lo que el mundo puede dar. Es mejor que lo que el mundo puede dar. Es mejor que lo que el mundo puede dar. Bien, hermanos, pues ya estamos aquí de regreso a su programa Edificados en Cristo. Dicen que un mago no revela sus secretos, pero un pastor sí revela sus secretos. Déjenme decirle, hermanos, que la concordancia Strong, el nombre es como fuerte en inglés, Strong, S-T-R-O-N-G, Strong. Esta concordancia, hermanos, vale muy cara. Usted la quiere comprar, pues en las librerías anda, en todas las librerías hay, todas las librerías cristianas. Es un libro grande, muy grande, y es a veces viene en color así como vino, color café. Hay diferentes ediciones de esa concordancia, pero es un poco difícil o complicada de manejar. Hay que acostumbrarse, hay que aprender. Pero déjeme decirle, Manuel, ya hay programas en internet gratuitos que contienen esta concordancia exhaustiva. De hecho, usted, ahorita que yo les dije que tenía una concordancia, yo he comprado 3 concordancias, aproximadamente andan 800 pesos. He comprado 3 y me las piden prestadas, y ya sabe, dicen que, bueno, en el mundo dicen que es tonto prestar un libro, pero es más tonto el que lo regresa. Eso dicen en el mundo. Nosotros somos cristianos, pero bueno, también tenemos la costumbre de no regresar libros. Entonces a mí lo he prestado y no me lo regresan, y aunque eso es robar, ¿verdad? Pero bueno, el asunto, hermanos, es que es difícil tenerla y llevarla de un lado para otro, o cargarla. Yo recuerdo los primeros mensajes que predicaba, empecé a predicar hace como 23 años aproximadamente, 24 años más o menos, y recuerdo, hermanos, tener en una mesa como un diccionario bíblico grande, la concordancia Strong, y luego varias versiones de la Biblia, comentarios bíblicos de Matthew Henry y de otros comentaristas por acá y por allá. Se llenaba completamente la mesa de puros recursos y libros que tenía que usar para extraer un mensaje, y me llevaba horas y horas y horas. Hoy en día pues todo está en la computadora, y el tiempo se eficienta, hermanos, bastantísimo, porque ya hay programas. Un programa que les recomiendo bajar a la computadora, inclusive hay ya para tablets y para celulares, se llama de electrónica, y luego guión, y luego la palabra sword, que es espada, S-W-O-R-D, sword. Este programa es gratuito en internet para computadora, y ya trae algunos recursos en español. La mayoría son en inglés, pero trae recursos gratuitos en español. Por ejemplo, trae la Biblia versión Reina Valera 60, y trae, hermanos, también la concordancia Strong en español, y hay otro diccionario que se llama Vine, del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento, y son todas las palabras en hebreo y todas las palabras en griego y las definiciones completas. Pero ya estos son recursos, hermanos, pastorales para alguien que va a predicar, que va a enseñar. Para usted, hermano, con una concordancia sencillita es más que suficiente, o si quiere conseguir esta, pues es información que le puede ayudar y le puede servir en su crecimiento espiritual. Bueno, pues algunos comentarios rápidamente que tenemos aquí. Hermanos, dice la hermana Nancy Janet de Bright: buenos días, llegué tarde, pero aquí estamos, bendiciones. La hermana Graciela Hernández pregunta: ¿dónde puedo comprar esa concordancia Strong? Es Strong. Ya les mencionaba, hermanos, la pueden comprar en cualquier librería bíblica. Si usted tiene recursos y tiene el interés y la va a usar, cómprela. Si no, pues nomás le va a servir de adorno. Muchas personas, yo he ido a casas que tienen la Strong y ni saben qué es ni para qué sirve.
por ejemplo, ¿verdad? Hay varios hermanos que así. Bueno, Juan Flores, Dios le bendiga, hermanos, felicidades y por su beca y por lo que Dios estaba haciendo en su vida, por su salud, estamos orando y Dios me lo bendiga. La hermana Anabel Rodríguez, wow, gracias, hermano, ahora ya entiendo un poco más, dice, Dios le bendiga, hermano. Ana Rosy Cázares dice, yo tengo una concordancia, yo tengo esa concordancia, pastor, empezaré a usarla. Y a ver, hermana, a lo mejor ni sabía para qué era, pero ahora ya sabe o tiene una idea. Ana Rosy Cázares, gracias por la enseñanza, por el canto y por el programa, de mucha bendición. Gloria a Dios, hermanos. Pues bueno, estamos a punto de despedir el programa esta mañana. Hable ahora, escriba ahora o calle para siempre, hermanos. Ya estamos, bueno, hasta la próxima semana. Hermano Celso Bautista me estaban dando un mensajito, dice que aquí está y también le fue de mucha ayuda. Pues hermana Antonia Sagredo de Vargas dice aquí, aprendiendo. Dios le bendiga, hermana, qué bendición que esté ahí sintonizando. Bueno, pues la enseñanza de hoy, principios de interpretación bíblica. Yo sé, hermanos, que no son mensajitos de esos que nos hacen llorar, que nos sueltan la lágrima, el moco, ¿verdad? Son enseñanzas prácticas que nos ayudan a interpretar correctamente la Biblia. Bueno, pues hermanos, agradezco de corazón su sintonía en esta mañana y que estén al pendiente de esta transmisión. Tenemos más audiencia que la semana pasada. Recuerden, el programa Edificados en Cristo es todos los jueves a las 9 de la mañana. Vamos a tratar de ser lo más puntuales a las 9 de la mañana y debemos terminar a las 10:30. Ya nos pasamos. Discúlpenos, Pastor Omar Rodríguez, nos pasamos 8 minutos, pero hermanos, este es el horario en el que vamos a estar. El próximo jueves, hermanos, oren por nosotros, oren por mí. Voy a tener que hacer un viaje a Perú. Voy a estar allá en Chiclayo, Perú. Tenemos un misionero de nuestra iglesia, el hermano Armando Anaya, que está en Perú, en Chiclayo, y tiene su primer conferencia de misiones. Entonces él me ha pedido, hermanos, que yo vaya a predicar ahí en su conferencia, a enseñar a la iglesia sobre el tema de misiones. Y hermanos, salimos el miércoles en la noche, después del culto, vamos corriendo al aeropuerto del culto, al aeropuerto, tomamos un vuelo para México, y eso es el 10, miércoles 10, y el jueves exactamente a las 8 de la mañana, hermanos, tenemos la salida de México a Lima a las 8 de la mañana. Entonces lo más probable es que a esa hora del programa esté en el avión, y pues lamentablemente no pude cambiar el horario porque estábamos buscando el mejor precio y estaban subiendo y subiendo de precio, y ese fue el mejor horario y el mejor precio que podemos conseguir. Les pido una disculpa. El próximo hermanos, jueves, probablemente, lo más seguro, que no voy a poder estar en vivo, pero le voy a grabar la enseñanza y se la voy a dejar al pastor Omar, y él nos va a hacer el favor, yo creo, estoy dando por hecho de su amabilidad, que él va a poner la enseñanza. Entonces, si no podemos poner la siguiente hermenéutica porque quiero darla despacito y escuchar preguntas y esperar sus respuestas, probablemente les pongamos una grabación, y después, hermanos, continuamos, retomamos las lecciones la siguiente semana, ya regresando aquí a México. Pero oren por nosotros, que Dios provea, que Dios nos cuide en este viaje largo que vamos a hacer hasta Perú. Por favor, oren por nosotros, que el Señor nos cuide y nos traiga con bien, y que Dios sobre grandemente en esta conferencia. Bueno, hermanos, pues gracias por estarnos escuchando. Vamos a despedir con un canto, y pues estamos al pendiente. Si quieren la lección de hoy o la pasada, mándenme un correo electrónico, ahí está la dirección en el chat de Spreaker y en el de Facebook también. Mándenos un correo, y yo, hermanos, le estaré dando respuesta con la enseñanza, la lección, para que la repase y la tenga. Yo creo que le va a ayudar a tener estas notas. Por favor, aprovéchenlas, hermano. A lo mejor no le interesa mucho, pero le van a ser de ayuda. Entonces mándenme un correo y yo se las hago llegar en respuesta. Gracias por sintonizarnos esta mañana, hermanos. Les apreciamos, oramos por ustedes. Que el Señor me los bendiga. Y recuerden, hermanos, pronto nos veremos por allá en la ciudad de Indiana, en la ciudad de Hammond, Indiana, estado de Indiana, en la conferencia de aniversario de Radio Monterrey. Dios les bendiga, y estamos al pendiente
Que el Señor les cuide y gracias por su sintonía. Radio Montebron.